Todos tenemos un espejo en casa, aunque hoy en día pocas personas al mirarse realmente se ven. Antes de continuar, soy Tatiana, consultora de imagen hace más de 17 años y una apasionada absoluta de la conexión que hay entre estética y conciencia, entre estilo y psicología, y sobre todo de la imagen como expresión profunda de la identidad. Ahora sí volvamos al espejo. Ese elemento tan poderoso y simbólico que sin duda hace la diferencia en el estilo y en la vida de una persona. Sobre todo cuando alguien decide mirar más allá de la superficie. Porque el espejo nunca ha sido solo un espejo. Para algunos es un elemento poderoso, para otros un espacio aterrador y peligroso, como en los vestieres de ciertas tiendas. Pero para que hablemos todos el mismo idioma, empecemos con un poquito de contexto. Durante siglos, el espejo ha sido usado en mitologías, rituales, cuentos, religiones y hasta en psicología como herramienta para ver más allá de lo evidente y atravesar la superficie. Ha sido símbolo o puente hacia otra dimensión. Ha funcionado como ritual de transformación y ha sido un espacio también de verdad y revelación para muchos. Básicamente un portal hacia otro mundo, que aunque parece llevarte lejos, realmente te lleva es hacia lo más profundo de ti, a ese espacio donde viven tanto tus miedos más profundos como tus mayores tesoros. Ese espacio que siempre has sabido que existe, pero que no siempre es tan cómodo de mirar. Y si no, que se lo pregunten a la bruja de Blancanieves, que le preguntaba a su espejo todos los días quién era la más hermosa del reino, pues creía que su belleza era su único valor, que su poder estaba en esa belleza, y el miedo a que llegara una mujer más bella no era más que su propio dolor a no ser vista como alguien valioso. Y es que el espejo nunca devuelve solo imagen, devuelve identidad, juicios, deseos, comparación, memorias y sobre todo narrativa interna. Y es ahí en este momento, cuando estando frente al espejo te cuesta mirarte o te molesta lo que estás viendo y empiezas a escuchar tus heridas literalmente hablando. Y ahí está el espejo mágico, como el de la bruja de Blancanieves, mostrándote la conversación silenciosa que tienes contigo a diario, obligándote a parar por un momentico para que hagas algo con esa incomodidad que estás sintiendo. Que hagas algo, sea desde el ego o desde la conciencia, pero por favor, que hagas algo con esa incomodidad. Y es que definitivamente, si lo pensamos, hay espejos frente a los que se lloran, otros frente a los que uno se pone la armadura y otros espejos ante los que literalmente una persona se ha reconstruido pedazo a pedazo para luego brillar infinitamente. En la vida real, esos mensajes del espejo mágico son realmente esas sensaciones y esos pensamientos que llegan al mirarnos antes de una entrevista, de una cita, en medio de una ruptura, un duelo, después de una enfermedad, en medio de la maternidad, después de ganar o perder peso. Ahí en esos momentos, cuando a veces te estás mirando de frente y muchas otras estás evitando mirar. Y entonces es ahí cuando una imagen activa emociones y sensaciones y todos esos pensamientos que llegan al mirarla, que quien toma el timón del juego es el inconsciente. ¿Y cómo no se va a activar el inconsciente con las imágenes si al fin y al cabo el lenguaje de la imagen es el lenguaje del inconsciente? Pues el inconsciente habla a través de símbolos. En otras palabras, el espejo refleja, pero tu mente interpreta. Y ahí está tanto el poder que tiene como la diferencia que se puede hacer. Piensa en este ejemplo. Dos personas, mismo espejo, misma luz, mismo cuerpo, resultados completamente diferentes. Una dirá, me veo fuerte, y la otra dirá, uy, como que me veo demasiado grande. Ahí ninguna de las dos está viendo realmente su cuerpo. Ambas están viendo la historia y la relación que tienen con él. Y el espejo solo les está mostrando la conversación silenciosa que tienen consigo mismas. Llevándolo al terreno de la ropa, aquí otro ejemplo. Una mujer abre el closet antes de, por ejemplo, una reunión importante, se prueba la ropa y no le gusta nada. Tiene varias cosas que objetivamente funcionan y le quedan bien, pero el problema no está en la ropa. Hay una voz interna por allá en el inconsciente diciendo, es que no me veo suficientemente profesional, o es que así no se ve una buena mamá, será, no, yo no debería llamar tanto la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Ese bombardeo de pensamientos, de sensaciones, y muchas veces ni siquiera somos conscientes de ellos, sino que simplemente creemos que esas elecciones que hacemos son simple voluntad. Mientras el espejo una y otra vez nos sigue hablando como el espejo de la bruja. Y entonces esta mujer, así, escuchando todas esas voces, termina diluyéndose en todas esas creencias y en todos esos mandatos y en todo eso para terminar sobreidentificándose solo con su parte válida o segura y creer que ahí está su valor, como la belleza para la bruja de Blancanieves. Por ejemplo, la mujer que después de subir de peso se mira al espejo y no ve un cuerpo, ve fracaso, ve vergüenza, ve desvalor, ve culpa y un montón de cosas más. Allí también está esa mujer que antes de salir se mira al espejo y se cambia 20 veces y aún así no se siente suficiente, mientras está pensando una y otra vez cómo
encajar, pensando en el que dirán, en su propio deber ser, cómo yo me debería ver, sintiéndose cada vez más insegura, inconforme e incómoda para terminar muchas veces poniéndose lo mismo de siempre. Porque al final el cuento, durante todo ese tiempo nunca estuvo buscando verse a sí misma, estaba buscando validación externa. Y eso lo sé porque yo también en algún momento de mi vida y por muchos años fui esa mujer. El espejo no es un juez, pero sí, muchas veces lo usamos como tribunal. Un tribunal que activa el juicio con un granito, antes de una reunión, cuando ese pantalón no cierra, con esa camisa demasiado colorida, con una chaqueta muy llamativa o con una foto inesperada en Instagram que dispara la crítica. Quizá por eso, como lo decía al principio, hay personas que le temen tanto al espejo y otras se miran, pero no para verse, sino para confirmar una y otra vez que eso que ven en ellos está mal o si se ven como deberían. Y entran en ese peligroso espacio mental donde solo hay comparación, la enfermedad causada y nutrida por el scroll infinito en redes sociales, de la que ahorita voy a hablar un poco más porque antes de hacerlo quiero explicarte el poder del espejo en la imagen o el yo ideal. Lacan, el psiquiatra y psicoanalista francés, en sus estudios habla muy profundamente del espejo y la construcción del yo. Para él el yo no es algo natural o innato, sino una construcción o montaje imaginario que surge a partir de esa imagen exterior cuando un bebé entre sus 6 y 18 meses empieza a identificarse a sí mismo. En esa etapa el espejo no solo funciona como reflejo del yo, sino como confirmación social y vincular de su identidad. Es decir, el bebé no solo se reconoce, sino que busca confirmación en quien lo sostiene. Imagínense en ese bebé cargado por la mamá o su cuidador, el adulto, que todo el tiempo le está diciendo: ¿quién es esa niña tan linda? ¿Quién es ese bebé tan creativo? ¿Quién es esa persona tan dulce? ¿Quién es ese niño tan tranquilo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y allí en el espejo se crea un yo ideal, que es una imagen con la que intentamos coincidir y cumplir toda nuestra vida, a menos que lleguemos a cuestionarla. La psicología dice que cuando empezamos a reconocernos en el espejo, también empezamos a construir una imagen ideal de quien creemos que deberíamos ser. Pero ese disfraz del yo ideal que se sostiene por el ego y sus creencias es algo que, llegado a un punto de la vida, empieza a bloquear y a pesar más de la cuenta. Por lo general sucede en momentos de cambios profundos, cambios laborales fuertes, en etapas intensas como la maternidad o en las crisis de la adultez de los 30, 40 y 50 que te obligan a cuestionar quién soy yo. Por eso siempre digo que cuando una persona quiere un cambio de imagen, realmente lo que quiere es un cambio de vida. O por lo menos que su imagen de alguna manera muestre esa actualización del software de su yo actual como acto interno y externo de validación y reconocimiento. Por eso pararte frente al espejo y mirarte de frente es un ritual de identidad. El espejo es ese escenario donde todos los días, de forma consciente o inconsciente, nos hacemos la misma pregunta: ¿quién soy hoy? Y en ese momento, frente al espejo, mirarte y elegir cómo vestirte no es simplemente un acto superficial o de vanidad. Es un ensayo de presencia, un momento de autovalidación, una activación, por supuesto, de tu lenguaje no verbal. Es la elección de tu manera de relacionarte con el mundo ese día. Y sobre todo es la fijación de una perspectiva de quién eres o quién estás viendo de ti. Entonces, si lo que ves en el espejo no te gusta o prefieres evitar mirarte, quizá lo que realmente te esté pasando es que te está costando parecerte a esa versión de ti que crees que debería ser. Y aquí entonces volvemos a las redes sociales y a la comparación, que es esa enfermedad emocional actual que se nutre del scroll infinito. Y con esto no estoy diciendo que la comparación sea mala, aprendemos por comparación y por contraste. Sin embargo, antes el espejo era un lugar mucho más íntimo, donde habitabas tú con tus creencias, las versiones de ti que habías sido o habías creado de ti, incluido ese deber ser que a lo largo de tu vida habías construido con base en tu entorno, pero sin la hiperestimulación de imágenes e información del mundo digital de hoy. Hoy una persona se levanta en la mañana y después de unos minutos en redes sociales, con el bombardeo de Instagram, TikTok, publicidad, influencers, etcétera, además de las creencias, ideas y versiones de sí misma que ya tenía, llegan también a ocupar espacio en el espejo todas esas imágenes, cuerpos y miradas ajenas que te muestran que te falta esto, que así se ve el éxito, que la perfección tiene estas medidas. Y por supuesto le ponen más presión y ansiedad a ese momento frente al espejo de condensación estética de la identidad, hasta el punto de convertirse en unas gafas cargadas de cientos de miradas a través de las cuales la persona comienza a mirarse a sí misma. Cientos de caras, cuerpos, estilos, ideales ajenos entran en tu espejo y tus gafas como mandatos, como si con el propio juez interno que todos tenemos no fuera más que suficiente. Y aquí entra uno de mis mayores insights después de miles de asesorías de imagen a lo largo de mi vida profesional. Mientras más scroll hace una persona, menos se mira, afectando directamente la relación
relación con su cuerpo, con su autoestima y hasta con las pasiones de su alma. Pues, aunque parezca contradictorio, el estilo no se aprende afuera, se descubre adentro cuando una persona, valga la redundancia, descubre quién es debajo de esa máscara que por años ha usado. El estilo aparece cuando permites verte y dejarte ver. Porque cuando una persona mira tanto el ideal afuera, deja de ver la realidad. Y en ese momento pierde cuerpo, identidad, intuición y autoridad interna, que es donde vive la verdadera belleza y eso que en estilo llamamos el sello personal. Entonces sí, la comparación es esa enfermedad que se nutre del scroll infinito y que además desde lo más profundo del inconsciente y la psicología primaria del niño que vive adentro de nosotros, nos pide seguir esperando que alguien nos confirme que somos suficientes a través de un like. Y una vez más, después de eso, no te miras para verte. ¿Te miras para evaluarte o compararte? Mi pregunta en este punto es, hoy, ¿quién está decidiendo qué está bien o mal en ti? O para ponerlo en términos de ropa, ¿quién eligió eso que te pusiste hoy? Si algo he comprobado después de tantos años trabajando en imagen es que no siempre te miras con los mismos ojos, ni tampoco desde el mismo lugar. Y en ese momento, el espejo revela la relación psicológica, estética y emocional que tenemos con nuestra propia imagen, la física y la interna o simbólica. Pero sobre todo, ¿qué parte de nosotros es la que está mirando el espejo? ¿La objetiva o la crítica interna? ¿La perfeccionista? ¿La adulta? ¿Está mirando la culpa por ser vista? ¿Tu parte más insegura? ¿La niña buena? ¿El miedo a no pertenecer? ¿Tu parte creativa o tu alma líder? Partes hay muchas. Y depende de dónde mires, el espejo se siente distinto. No porque el espejo haya cambiado, cambió el observador y como ya lo ha comprobado la física cuántica, esto hace toda la diferencia. Nunca te ves tal como eres, te ves desde la parte de ti que está mirando. Ese ejemplo que a todos nos ha pasado. Misma persona, misma ropa, un lunes. Ese día, vamos con toda, esto me encanta. Miércoles siguiente, ay, esto no me cuadra, se ve como raro, ay no, se ve como demasiado, y ahí sí, cada quien llene el espacio con eso que le retumba y llega a su mente cuando dicen, uy, esto hoy no fue. ¿Qué cambió? No cambió la persona, no cambió la ropa, cambió la mirada y con ella cambió el reflejo en el espejo. Así es como el espejo se convierte en un espacio liminal, en un testigo de ese momento de condensación entre quién eras y quién vas a ser. Cuando vas a salir con tus amigas, antes de una entrevista, en medio de un duelo o una crisis de pareja, cuando estás insegura y necesitas sentirte fuerte y protegida. Ahí el espejo, como el negativo de una foto análoga, dibuja las líneas de la identidad a través del simbolismo de la imagen, para finalmente revelar la foto de esa versión de ti que estás intentando crear o sostener. El problema es que cuando ese reflejo muestra solo una parte de la persona, se queda cojo. Como dice una frase que me encanta, cuando te identificas con solo una parte de ti, te marchitas. Y esto también es algo que veo a diario en mis talleres y asesorías, donde el reto no está en enseñar ni teoría de color ni tipos de cuerpo, sino en integrar todas esas partes desde lo estético. Así, al principio parezca que eso no combina. Pues ahí, más que mezclar colores y texturas, pasa algo mucho más profundo, y es el darse permiso de que la persona pueda verse, mostrarse y ser completa. Por eso hace años, cuando creé mi metodología de trabajo, la llamé Styling Integrativo, con el objetivo de que cada persona pueda ver primero quién es, quién cree ser y desde dónde se está mirando, para luego poder ampliar su perspectiva de autoconcepto y así llegar a una transformación profunda del estilo que parte de la integración y luego se vive, se proyecta y se disfruta sobre todo a través del lenguaje de la imagen. Porque un estilo poderoso, auténtico y soberano no corrige, integra. Y aquí el espejo sirve para ver, o sea, quién está mirando, ampliar la perspectiva, es decir, que otras partes de mí también están ahí, y finalmente ser, que desde el estilo eso se ve como cómo puedo honrar todo eso que soy. Y es absolutamente hermoso ver cómo la persona o la mujer que siempre se vistió para ser aceptada, para no llamar tanto la atención o para ser perfecta, descubre que esa parte poderosa, espontánea y creativa también está y se vale mostrarla. Y que además, al integrarla con sus demás versiones y partes, la hace brillar. Que no tiene que eliminar una de ellas como si se estuviera cortando un brazo, pues puede ser y ya es todas. Y simplemente por eso brilla. Cuando en mis talleres les pregunto a las personas cómo te vestirías si te vistieras de todas tus partes, muchas de ellas no saben cómo responder y no porque no sepan combinar colores o no tengan claro cuál es su prenda favorita, sino porque su primera respuesta después del no sé, es empezar a describir un montón de cosas que están en su yo ideal. O se bloquean mentalmente para volver a reafirmar una vez más eso que usan a diario, sin abrirle espacio ni mental, ni simbólico, ni emocional, ni estético a la mezcla que puede surgir de todas ellas. Como si tuvieran que elegir una cosa o la otra y no ambas o todas juntas. Es como si necesitaran permiso para habitar su complejidad y su grandeza completas. Y lo más impresionante es que muchas de esas personas son increíbles. Incluso ya desde lo estético se ven muy bien. Pero como nos están viendo a sí mismas, no se reconocen en el espejo. Y cuando llegan a mí en busca de una asesoría de imagen, más que los tips de estilo, en el fondo, lo que están buscando es el permiso de ser y de mostrarse al mundo sin el disfraz que por años han usado y desde el cual
han vivido toda su vida. Para cerrar estas reflexiones de hoy, mi invitación no es que evites el espejo. Por el contrario, te invito a volver al espejo para cerrar el círculo. El espejo te funciona como testigo silencioso, juez interno, portal y escenario, confesionario visual, traductor de identidad, detector de incoherencias, amplificador emocional, frontera entre percepción y realidad. Es un espacio de conexión y conversación no verbal contigo misma. Usa el espejo para realmente mirarte a través de tus propios ojos, para ver quién aún no te has permitido ser, para ampliar tu perspectiva e integrar tus versiones, y sobre todo para que desde el disfrute de la belleza, la estética y la creatividad te permitas crear un reflejo que sostenga tu energía cada día y que activen la seguridad y la autoridad interna de tu ser. Puede que al hacer el ejercicio de mirarte descubras que no necesitas un cambio de imagen. O sí, y sin importar la decisión que tomes, lo importante será la perspectiva y el lugar desde el cual lo hagas, es decir, desde dónde te miras al espejo. Si quieres saber más de estilo, identidad, imagen y todo el poder que hay cuando conectas estética y conciencia, te espero en mis redes con mis cursos, recursos digitales o en mi blog. Un abrazo.